te dijera que no son tus problemas, ni tu edad, ni el estrés lo que te deja sin energía, sino 7 hábitos ocultos que repites sin darte cuenta. Y son pequeñas acciones inofensivas, pero que van apagando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu día tras día. Y lo más duro es que probablemente ya practiques varios de ellos, sin imaginar que son los que te roban toda tu vitalidad. Así que quédate, porque cuando los descubres, vas a entender por qué llevas tanto tiempo sintiéndote drenado. ¿Te has dado cuenta que muchas veces no es tu cuerpo el que está cansado, sino tu alma? Ese cansancio que no se quita con 8 horas de sueño, ni con un café, ni con vacaciones. Es un agotamiento más profundo que se nota cuando pierdes motivación, claridad y hasta alegría. Y hoy quiero hablarte de eso, de los hábitos que parecen inofensivos, que forman parte de lo que llamamos vida normal, pero que en realidad son fugas constantes de energía. Es como tener un balde lleno de agua con pequeños agujeros, y puedes llenarlo una y otra vez, pero nunca se mantiene lleno. Y si últimamente te sientes drenado o drenada, apagado, apagada o desconectada, es probable que esos agujeros estén en tu día a día. No son casualidad, no es mala suerte, y tampoco significa que estés roto o rota. Significa que hay algo que reconocer y transformar. Y lo que nadie te dice es que tu energía no se pierde de golpe, se fuga, gota a gota. Recuerdo una paciente que llegó diciéndome: me siento cansada todo el tiempo, Gonzalo. Aunque duerma bien, no tengo ganas de nada. Y cada día me siento más vacía. Ella pensaba que tenía un problema físico, que puede ser, obviamente. Pero incluso se había hecho estudios médicos y todo estaba normal. Pero cuando empezamos a revisar su vida, descubrimos que no era su cuerpo que estaba fallando. Eran sus hábitos invisibles. Se levantaba cada mañana sin ilusión. Iba a un trabajo que no la llenaba. Cargaba con problemas de su familia que no eran suyos. Y más encima callaba lo que sentía por miedo a incomodar. Cada día estaba entregando su energía sin darse cuenta, hasta que llegó a un punto donde no le quedaba ni siquiera para ella. Y lo que aprendió en ese proceso fue algo muy importante. La energía no se fuga en un gran evento. Se fuga en lo cotidiano. Es lo que repites cada día, es lo que permites sin cuestionar, es lo que callas y es lo que cargas. Y si no lo ves a tiempo, un día despiertas y sientes que ya no eres el mismo o la misma, que tu fuego interior se apagó poco a poco, sin que te dieras cuenta. Quizás tú también estás viviendo eso, aunque aún no lo llames por su nombre. Y es que la mayoría cree que la falta de energía se debe a la edad, al estrés, o por la mala alimentación, o por la falta de sueño. Y claro que eso también puede influir, pero lo más profundo no está ahí. Porque lo que realmente drena tu vitalidad son los hábitos invisibles, esos que parecen normales, esos que incluso justificas, pero que abren fugas constantes en tu energía. Y lo más engañoso es que se sienten pequeños. Piensas, no pasa nada, es solo un pensamiento, es normal, así soy yo. Pero la verdad es que esos hábitos son acumulativos y mientras más los sostienes, más grande es el vacío interno. Por eso quiero revelarte hoy cuáles son esos 7 hábitos que te están robando fuerza sin que lo notes. Porque cuando lo reconoces ya puedes decidir cómo cambiarlos. Y cuando los cambias, tu energía regresa. Y el hábito número 7, te lo adelanto, fue el que más confrontó a mis pacientes y el que más transformó sus vidas. Hábito 1. Vivir en piloto automático. Uno de los hábitos más desgastantes es vivir en piloto automático. Despertar, trabajar, dormir y repetir. Sin cuestionar, sin presencia, sin conciencia. Cuando vives así, tu energía no fluye, se estanca, porque no hay intención en lo que haces. La rutina se convierte en un laberinto. Y aunque tu cuerpo se mueva, tu alma se siente atrapada. Porque, dime una cosa, ¿te ha pasado que terminas el día y ni siquiera recuerdas qué hiciste? Y solo sabes que estás agotado o agotada. Eso no es cansancio físico, es energía desperdiciada en la inconsciencia. La energía sigue a la atención. Y si tu atención está dormida, tu energía se drena. El piloto automático es como dejar encendida una lámpara en una habitación vacía. Sigue consumiendo pero no ilumina nada. Y la trampa es que parece normal, porque todo el mundo vive así. Me acuerdo de una paciente que me decía: Gonzalo, siento que todos mis días son iguales. Me levanto, voy al trabajo, vuelvo a casa, me duermo y repito. No me pasa nada malo, pero me siento vacío. Y cuando exploramos más a fondo, descubrimos que no estaba presente en nada de lo que hacía. Ni siquiera en los momentos de descanso. Todo lo hacía en automático, como si alguien más manejara su vida. Ese vacío no era por falta de cosas, sino por falta de conciencia. Su energía se estaba drenando, no porque hiciera demasiado, sino porque vivía desconectado de sí mismo. ¿Y cómo cambiamos eso? No se trata de dejar tu rutina, sino de habitarla con presencia. Comer sabiendo lo que comes. Respirar antes de responder. Detenerte a observar lo que sientes. Esas pequeñas pausas son como cerrar esos agujeros de ese balde que te conté. Porque cuando estás presente, la energía deja de fugarse y comienza a regenerarse. Hábito 2. Cargar con lo que no es tuyo.
El segundo hábito es cargar con lo que no te corresponde. Y estos son problemas ajenos, emociones de otros, responsabilidades que no son tuyas. Muchas veces lo haces por amor, por querer ayudar, por miedo a que otros sufran. Pero en realidad, cada vez que cargas lo del otro, abandonas lo tuyo. Y eso es una fuga enorme de energía. Escúchame, no eres la mochila emocional de nadie. No eres la solución de la vida de todos. Y si insistes en serlo, terminas vacío o vacía. Y sé que te duele escucharlo, pero es necesario. Cargar con lo que no es tuyo no es amor, es desgaste. Trabajé con una paciente que se sentía agotada todo el tiempo. Y al revisar su vida, descubrimos que su cansancio no venía del trabajo, ni de su salud física, sino de su familia. Ella cargaba con los problemas de sus padres, con las emociones de sus hermanos, incluso con decisiones que no le correspondían. Era como si fuera la columna de todos en la casa, la que tenía que sostenerlos. Y le pregunté, ¿y quién te sostiene a ti? Se quebró en llanto. Nadie la sostenía, y peor aún, ni siquiera ella podía sostenerse. Y ese día comprendió que en realidad estaba viviendo con una mochila llena de cargas que no eran suyas, y que esa era la razón de su agotamiento constante. ¿Y cómo cambiamos eso? Cada vez que te sientas cargando demasiado, pregúntate, ¿eso me corresponde o lo estoy tomando por costumbre? Si la respuesta es no, suéltalo. No significa dejar de amar, significa amar con límites, porque tu energía no está para sostener lo que no te pertenece, sino para vivir tu propio camino. Cuando pones ese límite, no solo recuperas tu fuerza, también ayudas a los otros a hacerse responsables de la suya. Hábito 3, callar tu verdad, porque es uno de los hábitos más silenciosos, pero más desgastantes cuando callas tu verdad. Cada vez que te tragas lo que sientes por miedo a incomodar, por evitar conflicto o por costumbre, tu energía se bloquea. Es como si la vida se quedara atorada en tu garganta. Y esa energía reprimida no desaparece, se convierte en frustración, tristeza y muchas veces en síntomas físicos. Tu garganta recuerda todo lo que callas y lo traduce en agotamiento. Una paciente llegó diciendo, me estoy cansada, me enfermo seguido de la garganta, Gonzalo, y siento un nudo en el pecho. Y al explorar su vida descubrimos que casi nunca decía lo que pensaba, guardaba silencios en su trabajo para no molestar al jefe. Se callaba frente a su pareja para evitar discusiones. Y hasta con sus amigos prefería sonreír aunque algo le doliera. Y lo interesante fue notar cómo su cuerpo hablaba por ella. Anginas, problemas para tragar, cansancio extremo. Su cuerpo estaba gritando todo lo que callaba. Y cuando finalmente empezó a decir frases simples como esto no me parece o esto sí lo quiero, algo cambió. No solo se sintió más ligera, también recuperó energía que antes gastaba reprimiendo su voz. ¿Y cómo cambiar eso? Expresar tu verdad no significa pelear, significa ser honesto contigo y con los demás. Decir lo que sientes es una forma de higiene energético. Limpia tu campo y permite que tu energía fluya de nuevo. Cada palabra que sale de tu corazón es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Entra aire, entra vida, entra luz. Hábito 4. ¿Vivir en el pasado o vivir en el futuro? Porque el cuarto hábito que drena tu vitalidad es quedarte atrapado en el pasado o en el futuro. Cuando revives lo que ya pasó o te obsesiones con lo que ya vendrá, tu energía se va a donde no tiene poder. El pasado ya no existe, el futuro aún no llega. Así que el único lugar donde te puedes regenerar es en el aquí y el ahora, en este presente. El pasado es deuda pagada, el futuro es un crédito aún no entregado, y tú aún sigues vaciando tu cuenta energética en ambos. Un paciente me decía, no puedo dejar de pensar en mi ex, Gonzalo. Todos los días recuerdo lo que pasó, lo que hice mal, lo que me dijo ella a mí. Y a la vez no paro de pensar qué pasaría si a lo mejor algún día no encuentro a nadie. Él no vivía ni en el ayer ni en el mañana. Estaba atrapado en ambos. Y aunque trabajaba, comía y dormía, toda su energía mental estaba enfocada en escenarios inexistentes. Ese desgaste era tan grande que se cansaba demasiado, sin haber hecho nada físico. Y cuando empezamos a trabajar en el estar presente, descubrió que en el único lugar donde podía actuar, sanar y recuperar su fuerza era aquí, en el ahora. Solo ahí su energía dejaba de escaparse. ¿Y cómo cambiar eso? Cada vez que veas que tu mente está en el pasado o en el futuro, hazte esta pregunta. ¿Esto existe ahora mismo? ¿En este instante? Si la respuesta es no, vuelva a tu respiración. Vuelva a tu cuerpo, vuelva al momento presente. Cada regreso a la hora es un regreso de tu energía. Y mientras más lo practiques, más entiendes que el presente es el único lugar en donde tienes poder. Es el único lugar donde tu alma respira. Hábito 5. Vivir rodeado de personas o ambientes tóxicos. Recuerda que tu energía es como una llama y no importa que tan fuerte la mantengas. Si la pones en un lugar lleno de viento, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Así que uno de los hábitos más desgastantes es seguir rodeado de personas y ambientes que son tóxicos para tu alma. Todos conocemos a alguien que critica, que drena,
que hace sentir más pequeños a otros. Aunque me digas, yo no le hago caso, Gonzalo. Tu energía lo resiente, porque no basta con ignorar. Lo que absorbes diariamente te moldea por dentro. Así que no subestimes lo que tu alma siente, aunque tu mente lo justifique. Una paciente me contó, no sé por qué siempre llego agotada a casa, Gonzalo, si mi trabajo no es tan pesado. Y cuando indagamos, descubrimos que el problema no era la carga laboral, sino el ambiente. Sus compañeros pasaban horas quejándose, criticando a los demás, hablando mal de todo. Ella trataba de no engancharse, pero al final se iba drenada. Lo que ocurría es que estaba absorbiendo esa energía densa, como esponja. Y por más que intentara protegerse, estar tantas horas al día en un lugar así, era como estar respirando aire contaminado. Inevitablemente afectaba su vitalidad. ¿Cómo cambiarlo? No siempre puedes cambiar de trabajo o alejarte inmediatamente, pero sí puedes poner límites. Puedes reducir el tiempo de exposición, cuidar lo que compartes o rodearte en tu tiempo libre de personas que te eleven en lugar de que te drenen. Tu energía es tuya, recuérdalo. Así que cuídalo como cuidas a tu alimento o tu descanso. Hábito 6. Decir sí cuando en realidad quieres decir no. Este hábito ya lo he dicho en otros videos, pero te lo vuelvo a repetir. Este hábito parece pequeño, pero es de los que más desgastan. Decir que sí cuando por dentro quiere decir que no. Y cada vez que aceptas algo en contra de tu verdad, tu energía se divide. Una parte actúa hacia afuera y otra queda resentida por dentro. Y esa división es agotadora. Y no se trata de volverte egoísta, se trata de ser coherente, porque un sí que no nace del corazón es un sí que roba fuerza. Cada vez que dices sí a lo que no quieres, te está diciendo no a ti mismo. Una paciente me confesó, siempre termino aceptando favores, Gonzalo. Compromisos, salidas que donde ni siquiera quiero estar, porque me da miedo a que piense mal de mí. Y en apariencia no pasaba nada grave, pero él llegaba a casa vacío, molesto consigo mismo, con un cansancio que no entendía. Y ese cansancio no era físico, era el desgaste de traicionar su propia verdad una y otra vez. Y lo que más le impactó fue darse cuenta que en el fondo no estaba cansado de los demás, sino de no ser coherente consigo mismo, de no ser coherente con lo que sentía. ¿Y cómo cambiar eso? La próxima vez que estés a punto de decir sí, haz una pausa y pregúntate, ¿esto nace de mi corazón o de mi miedo? Si nace del miedo, miedo a quedar mal, a que no te quieran, al rechazo, el precio será tu energía. Y recuerda, tu fuerza no está para sostener máscaras, sino para sostener tu verdad. Cada vez que dices un no de corazón, en realidad estás diciendo un sí a ti mismo. Y el último hábito, el que te dije en un principio, vivir desconectado de ti mismo. Porque este es el hábito más destructivo. Puedes dormir bien, comer saludable, hacer ejercicio, pero si no escuchas tu alma, siempre te vas a sentir vacío. Y lo ves en millonarios, en gente que no le falta el dinero, y aún así se sienten vacíos. Desconectarte de ti es ignorar tu intuición, callar tus necesidades, seguir caminos que no te hacen sentido, solo porque otros lo esperan de ti. Y esa desconexión no solo te drena, te roba también tu sentido de vivir. Porque no hay nada que desgaste más que vivir una vida que no es tuya. Recuerdo otro paciente que me decía, tengo todo lo que debería hacerme feliz, Gonzalo. Pareja, trabajo estable, casa propia, pero no tengo ganas de nada. Y lo que descubrimos en sesión fue que llevaba años viviendo bajo expectativas ajenas. Estudió una carrera que lo hizo para complacer a la familia. Trabajaba en un empleo que no la llenaba y mantenía una relación más por miedo a estar sola que por amor. Desde afuera su vida parecía perfecta, pero por dentro estaba agotada. Cada día era un acto de traición hacia lo que realmente quería. Y en su proceso volvió a escucharse y a decirse la verdad. Y en ese momento empezó a recuperar su energía, que pensaba que estaba perdida. Porque la vida vuelve cuando vuelves a ser tú. ¿Y cómo cambiar eso? Reconectar contigo no es un lujo, es una urgencia. Significa preguntarte, ¿esto que hago hoy realmente es mío o lo hago por otros? Significa escuchar tu cuerpo, tus emociones, tu intuición. Cada vez que eliges desde tu esencia, la energía fluye. Cada vez que te traicionas, la energía se apaga. Y cuando vuelves a ti, la vida deja de sentirse apagada y empieza a sentirse tuya. Y sabes que lo más bonito que me pasó ahora este fin de semana anterior es que todas las personas que entraron a un reto que yo creé de 21 días para recuperar tu energía, fue también un reto para mí, porque ese reto lo hice con mucho amor, para que cada persona pudiera trabajar en su interior, en sanar sus emociones, en observarse a sí mismo, y siento que lo logré. Por todos estos testimonios que te voy a mostrar ahora. Todos estos testimonios me confirman que logré mi cometido. Y te invito a ti, ahora ya está el reto abierto a cualquier persona que quiera hacerlo en el momento que quiera, a su propio ritmo. Pero te garantizo que va a cambiar muchas cosas en tu vida. Es algo muy personal, es algo que realmente te hace mirar hacia adentro y observar esas fugas internas. Pero
El real cambio, el real conocimiento lo obtienes cuando entiendes, cuando sanas, cuando comprendes cómo estaba tu vida y cómo eres después de ese reto. Así que te dejo esa invitación y antes de cerrar quiero hacerte una pregunta. De todos estos hábitos que vimos hoy día, ¿cuál es el que sientes que más te está drenando hoy? Escríbelo en los comentarios, porque cuando lo nombras, también empiezas a recuperar tu energía. Y cuando lo compartes, ya sabes, ayudas a otros a que también lo reconozcan en sí mismo. Recuperar tu energía no es cuestión de hacer más, sino de soltar lo que te apaga. No necesitas convertirte en alguien distinto. Necesitas regresar a ti, dejar de callar, dejar de cargar lo que no es tuyo, dejar de vivir en piloto automático. Tu energía es tu mayor tesoro. Y cuando cierras esas fugas, descubres que la fuerza siempre estuvo ahí, esperando que la reclamaras. Y la vida se siente más clara, más ligera, más tuya. La energía que buscas afuera ya está dentro de ti. Solo espera a que dejes de drenarla. Y quiero decirte algo más. Lo que vimos hoy son hábitos visibles, pero existen drenajes más profundos y silenciosos que operan en tu vida sin que te des cuenta. Son pactos invisibles, lealtades familiares, emociones no resueltas que se esconden en el día a día y que apagan tu vitalidad poco a poco. Y de eso te hablaré en este video. Nos vemos ahí.